de los candidatos a intendente de Córdoba. Doctor Vicente, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo anda usted? Bien. ¿Todo bien? Andamos ¿Todo bien. Ya queda poquito. Queda poco, sí. Queda poco. Hemos dado muchas vueltas, recorrido los barrios ya. En la vuelta que ha dado por la ciudad, ¿ha encontrado algo que no se imaginaba? ¿Algo que lo haya sorprendido por fuera de lo que más o menos tenía? No, en el diálogo con los vecinos, con la gente en los barrios, uno escucha lo que ha escuchado en estos años, sí. ¿Cierto? Que se ponga más atención en todo lo que son el trabajo, las obras de mantenimiento de la ciudad, el alumbrado público, el bacheo, mejorar las plazas, los basurales. Usted nota que la gente está preocupada por las cosas que sufre cotidianamente, no hay muchas cosas más de fondo, ¿no? Básicamente siempre es lo que aparece como primer tema y como primer demanda. Creo que en estas 2 semanas sí aparecieron, por ejemplo, en algunos barrios, me preguntaron mucho, cuando se instaló el tema del juego, como una preocupación. La gente eso lo ve, digamos, le preocupa desde varios puntos de vista. ¿Qué posición tiene el común de la gente sobre el juego? Es como que está en desacuerdo, porque la gente lo ve fundamentalmente desde el lado social y del impacto que esto tendría en la vida cotidiana de mucha gente. O sea, creo que con la cantidad de problemas sociales sin resolver que tenemos en nuestra Córdoba, en general en nuestra sociedad, el juego se puede transformar en algo inmanejable, en algo que agrave situaciones que ya de por sí son difíciles y que tenemos... Eso no se discute, que lo agrava, y que es inmanejable, es inmanejable. Claro, y aparte es inmanejable, yo creo que ahí está el tema, y esa es un poco la preocupación que siempre aparece en la gente, en las conversaciones, ¿no? Es un tema que llamó la atención. Desde su espacio, ¿lo ven como una probabilidad concreta de que se instale? Mire, que Riutor y Mestre hayan instalado este tema en el medio de la campaña electoral no es una casualidad. Yo creo que hay un compromiso de los dos y lo que están discutiendo es si lo hacen con un grupo o con el otro grupo. Pero hay sí un proyecto, aparte que es bastante semipúblico, usar el 141, lo que está al lado del Parque San Martín, para hacer la instalación de un casino con tragamonedas. Todo lo que se peleó en el 2000 de que no se haga en la ciudad, lo quieren hacer, pero ya hay una norma, hay una ordenanza que no lo permite. Hay una ordenanza y hay una ley. Yo justamente fui uno de los diputados que se opuso y encabezó la oposición a eso, pero recordemos que fue un proyecto que presentó en ese momento de la Sota, Riutor era la secretaria general de la Sota, junto con Ramón Mestre, la instalación de casinos en toda la ciudad. Lo que logramos en ese momento, en el año 2000, cuando se discutía la ley de privatización del juego, EPEC y del banco, es que esto no se pudiera hacer en la ciudad de Córdoba, que fue, desde nuestro punto de vista, un avance porque la ciudad de Córdoba, por la característica social, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, básicamente con gente que vive trabajando, o sea, no es un lugar de esparcimiento turístico. Bueno, lograr que se parara fue un paso adelante, pero me parece que vuelven, y aparte digo, llama la atención porque es la vuelta de este tema, la vuelta de esta instalación de este problema en la agenda de la discusión municipal, y al mismo tiempo uno ve campañas electorales de 10, 12 millones de pesos como mínimo de estos candidatos, que son cifras astronómicas, son muchos millones de pesos, y que hago la vinculación porque esta es la vinculación que hay que hacer en estos casos. O sea, cuando hay tanta plata hay que ver cuál es el origen, quiénes son los que ponen. Pero eso no está regulado de alguna manera, no debiera transparentarse de alguna manera, no hay una ley que le permite a los partidos políticos gastar una cierta y determinada cantidad de dinero. Hay una ley nacional y una ley provincial, justamente por eso nosotros fuimos a la justicia electoral municipal el día lunes, porque esperábamos que hubieran actuado de oficio, no lo hicieron porque esto es público y notorio, aparte la cifra de dinero que están utilizando es tan grande que llama la atención, pero como no actuaron de oficio, fuimos y pedimos que emplacen en 48 horas, primero a que presenten un informe de la totalidad de los gastos económicos de campaña que tuvo Riutor, Mestre y Campana, y segundo, que informaran cuáles son los aportistas, cuál es el origen. Digo esto por lo siguiente: está prohibido por ley que las empresas dedicadas al juego, casinos, tragamonedas, hagan aportes en campaña electoral.
También está prohibido que los contratistas del Estado hagan aportes en campañas electorales o que se puedan beneficiar de la prestación de servicios públicos del Estado municipal. Y digo esto también porque hay un empresario muy conocido, muy grande, un desarrollista urbano que actúa de sponsor directo patrocinando a Ruitor, que es el señor Bugliotti. Ese tipo de aportes está prohibido por ley. Por eso nosotros queremos que la justicia haga lo que tiene que hacer, controlar, pedir la información y que esa información se haga pública, se establezcan las sanciones que la ley establece, pero más que nada que la ciudadanía conozca esto, que con tranquilidad en su casa vea quién es quién, cuál es la trayectoria de cada uno, pero también quién pone plata, porque quien pone plata lo está haciendo a cambio de algún tipo de favor en el futuro. Entonces cuando la gente tiene que votar tranquilamente en su casa, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, vea el domingo qué hace y cómo pensando elige, porque este sistema de saturación publicitaria lo que hace es impedir que la gente pueda elegir. Bueno, ahí hay una falla de la norma municipal, porque la ley electoral municipal, o no sé cómo se llama, es bastante pobre. Está exactamente. Muy descuidada, digamos, no sé si es vieja o no le han dado bolilla, o como siempre las elecciones han ido atadas a la provincia, no se le ha prestado atención, pero es bastante vulnerable en todas estas cosas. Mire, Lagarto, nosotros intentamos durante estos años y presentamos proyectos y fueron bloqueados sistemáticamente por la UCR y el PJ, por la señora Ruitor. Proyectos de restricción de gastos en el orden municipal. Establecer un límite. Y segundo, establecer con claridad que se hiciera público, previo al acto electoral, quiénes son los que aportan. Eso fue bloqueado en el Consejo durante estos años en forma sistemática. Pero lo mismo, la ley provincial, la que se aprobó en el año 2009, en el artículo 8 dice que es de orden público. Esto quiere decir que tiene supremacía y se tiene que aplicar sí o sí, y establece que se aplica para la elección provincial y para las elecciones municipales. O sea, pero el radicalismo ha tenido que ir a la justicia. Así es. Fue a la justicia con el mismo criterio por el tema de la suspensión de las encuestas, sí. Porque en realidad las encuestas, seamos claros, en gran medida muchas de las encuestas son patrocinadas por los mismos partidos políticos. Entonces, estar publicando encuestas días antes de las elecciones parte de la actividad proselitista, claro. Entonces tiene que tener un periodo previo en el cual se suspenda esta publicación. Pues lo llevo al tema específico de esta introducción política. Leí en estos días el tema de las ciclovías que me llamó la atención y me pareció novedoso, pues no lo he escuchado en otros candidatos. ¿Cómo es eso? Es parte de nuestra propuesta. ¿60 kilómetros de ciclovía? Así es, 60 kilómetros de ciclovía por año. Para hacerlo en términos presupuestarios significa 1,5 millones de pesos. Sí, para poca plata. Para el presupuesto municipal de 1.700, casi 1.800 millones de pesos es muy poco. Nosotros, de 2.700, perdóname, estamos hablando de algo que no llega al 1%. Esto básicamente sirve para descongestionar el tránsito y el uso de otros transportes alternativos. Para los tramos de menos de 2 kilómetros, la bicicleta puede ser utilizada y con eso descongestionamos, que es una de las propuestas que más nosotros hemos tratado de instalar en el debate, que es más transporte público, por eso decimos 150 colectivos 0 kilómetros más por año, más transporte público para tener mejores recorridos, más frecuencias, ir desalentando el uso del vehículo particular. Córdoba con 450.000 autos. Sí, está saturado. Es imposible desde el punto de vista de la congestión del tránsito y de la polución ambiental, o sea, no tenemos perspectiva de sustentabilidad en el tiempo. Y en ese marco introducimos la bicicleta, que por supuesto al mismo tiempo tiene que ir la ciclovía y un trabajo de educación fuerte. ¿Tiene el lugar físico para desarrollar un circuito interesante de ciclovía en la ciudad? Por supuesto que sí, fundamentalmente en toda la zona, digamos, fuera del área pericentral, ¿no es cierto? El centro es muy difícil, salvo utilizando los parques lineales que ya están, la ciclovía de la costanera que habría que mantenerla en buen estado, pero en general, si no en el centro es difícil, pero sí se puede hacer en los barrios. Y en los barrios los viajes de tramos cortos son muy utilizados, o sea, y que la gente lo pueda utilizar para el traslado y también promover que parte de la vida se realice alrededor de la vida del barrio, o sea,
Digo esto porque si no vamos modificando algunas pautas. Nosotros tenemos pautas como si fuéramos la aldea de hace 50 años atrás, de los años 60. Para hacer cualquier cosa venimos al centro de la ciudad. Y bueno, ya somos una ciudad de 1,5 millones de habitantes, 500 kilómetros cuadrados. O sea, si no vamos descentralizando la vida de la ciudad, es difícil. Hay un tema que me llama la atención y que no ha mermado en el reclamo, a pesar de que se han hecho anuncios en ese sentido, el tema de la salud. Y hasta ahora siguen llegando reclamos de que no funciona el sistema municipal de salud, lo que me lleva a pensar es que no sé si no será difícil hacerlo funcionar. Yo creo que hace falta incrementar los recursos presupuestarios que se destinan a salud por una razón muy simple. El sistema de salud municipal es de atención primaria, dispensario, y atiende fundamentalmente toda la periferia de la ciudad, y apunta a un 40% de la población que no tiene obra social, no tiene prepaga. Hay un aumento de la demanda poblacional que requiere más prestación de salud. Este es el primer tema. Entonces hace falta disponer de más recursos. Esto, si tenemos en cuenta que es atención primaria, educación y prevención, básicamente son más trabajadores sociales, más odontólogos, más médicos, más enfermeros. Esto es lo que haría falta. Y el segundo paso, saber articular el sistema de atención primaria con la red hospitalaria que es provincial, porque hay mucha de la demanda que en realidad más que para el dispensario es para el hospital, porque es personas que están enfermas que tienen que ser internadas. Bueno, eso tiene que ir, pero eso requiere la articulación. Pero repito, lo que hace falta es mejorar el trabajo interdisciplinario de manera de que la prevención trabaje mejor y con eso hay una menor cantidad de personas que estén enfermas, y después más recursos y una articulación con la red hospitalaria provincial.